este tiempo que hemos estado acá. Bueno, dejé el tema que estaba llevando en la iglesia y el Señor colocó en mi corazón compartir unos mensajes, y ya di uno del tema que es cómo debe ser la iglesia. O sea, cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de usted y de mí, ¿cierto? Amén. Eso lo comprendemos bien. ¿Cómo debe ser la iglesia? ¿Qué cualidades debe desarrollar la iglesia en medio de una sociedad que llaman post-COVID, o que muchos llaman la nueva normalidad, o en una, mejor dicho, en una sociedad post-todo? Ahora es post para todo, ¿cierto? Post-COVID, nueva normalidad, exacto. Entonces, recordemos que, vuelvo y digo, mi amado hermano, cuando se habla de iglesia se está hablando de ti y de mí, porque nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, somos la iglesia del Señor, somos parte del remanente del pueblo de Dios, y somos esa novia por la cual el Señor viene un día por su pueblo, por su novia. Nosotros somos la novia del Señor. Porque sea que esto pase pronto o no, como dije en la ocasión anterior, la realidad es que en esta nueva generación de cristianos, de hijos de Dios, que componemos la iglesia del Señor, que nos estamos enfrentando, la iglesia tiene, no es si quiere, es si nosotros como cristianos deseamos sobrevivir en esta generación que nos tocó, en esta época que nos tocó. La iglesia, o sea, nosotros tenemos que desarrollar características muy diferentes, cualidades muy diferentes, y más fortalecidas a las que veníamos desarrollando, mis amados hermanos, en nuestra vida común y corriente, en el tiempo que estábamos viviendo. Tenemos que desarrollar características y cualidades muy diferentes. Mi amado hermano, aquí en esta nueva generación, en esta nueva etapa, normalidad o sociedad post-COVID, o bueno, lo que sea post-todo, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser diferentes. Aquí no sobrevive cualquier persona, mi amado hermano, como dice la palabra del Señor, exhortándonos a que no seamos fluctuantes. No sobrevive una persona fluctuante, un cristiano fluctuante, no sobrevive ante esta situación. Así que tenemos que desarrollar características, y creo que el Señor lo está permitiendo en estos tiempos, mi amado hermano, para que usted y yo nos fortalezcamos más delante de su presencia. Así que les invito a poder aprovechar esto, mi amado hermano. En vez de quejarnos, démosle gracias a Dios por permitirnos fortalecernos en nuestra vida cristiana cada vez más y más y más y más, mis amados. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Entonces, esas cualidades, dijimos que una de ellas, la ocasión anterior, era una iglesia, un cristiano, un hijo de Dios que no se detiene, sino que avanza y decide afianzar su relación personal con el Señor. Es una persona que avanza y decide afianzar su relación personal con el Señor. Aquí ya no hay tiempo para ser cristianos fluctuantes. No, ya no hay tiempo para eso. Hay que avanzar, Como decía el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, y yo también digo lo mismo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, como decía el apóstol Pablo, y ahí me enfoco, mi amado hermano, en mi vida cristiana. Me sigo extendiendo, sigo avanzando hacia adelante, mi amado hermano, para lograr tomar aquello para lo cual fui llamado, tanto en mi vida espiritual, en mi vida ministerial y en todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Gloria al Señor. Amén, amén. Y lo segundo que quiero hablar en este día rápidamente es una iglesia, un cristiano, un hijo de Dios, un miembro de la iglesia de Dios, una parte remanente del pueblo de Dios que avanza sin temor. Ahí vamos a verlo en el segundo punto, Aleja, que avanza sin temor. La segunda parte, váyase más para abajo. Es una iglesia, un cristiano, un hijo de Dios, un miembro de la iglesia de Dios, una parte remanente de Dios, un pueblo de Dios que avanza sin temor.
sin temor. Yo quisiera que usted repitiera esa palabra allá en la casa conmigo, sin temor. Sin temor. A ver, mi amado hermano, estamos viviendo en un mundo lleno de temor en este momento. Todo el mundo, hermano, estamos viviendo en un mundo lleno de temor. Y el temor, el pecado entró a la humanidad allí a través de Adán y Eva y ha dejado grandes consecuencias fatales en medio de la humanidad de temor y miedo. Cuando Adán y Eva pecaron, ustedes saben muy bien, mire la Biblia en Génesis 3, Génesis capítulo 3, la Biblia dice que cuando Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, Adán y Eva se escondieron de la presencia del Señor en medio del huerto de Edén. Y entonces Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. Tuve miedo. Porque el miedo entró, no había anteriormente. El miedo entró aquí por causa del pecado de la humanidad. Y este miedo se puede notar en muchas áreas de la vida de nosotros como personas, en la área espiritual de condenación, en el área física de enfermedades. Ay, a toda hora hay personas que están pensando, ay, a mí me va a dar, a mí me va a dar. Y siempre la persona que siempre esté con temor pensando en que lo va a coger el COVID, lo coge. Ojo, no estoy diciendo que los que le ha dado es porque han estado pensando eso. No. Yo estoy diciendo, mis amados, es porque ha sido la voluntad del Señor y como yo siempre lo digo, a unos hijos de Dios les ha permitido incluso partir, pero es porque no es porque el diablo ha ganado, es porque ha sido el tiempo de Dios. Todo, el Señor tiene un tiempo para todo. Y entonces, y Dios decidió llamarlos a su presencia. A otros les ha dado y el Señor ha sanado, como muchas de las personas, de los hermanos también aquí en la iglesia que hemos sido testigos, mis amados hermanos. Pero no podemos estar, a lo que yo me refiero es que no podemos estar muertos de temor a toda hora y me va a dar. No, Señor, mis amados hermanos, porque el diablo va a aprovechar ese temor en medio de nuestras vidas, ¿cierto? Y temores también emocionales. Entonces eso lleva a depresión, a ansiedad, a tristeza, mis amados hermanos, y acaba con la vida de un cristiano. Recuerde que el diablo ha venido para robar, matar y destruir, pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia, en todo sentido. Gloria al Señor por su palabra. Recordemos, yo quiero recordarles que cuando estábamos viendo nosotros el Salmo 91, la palabra del Señor dice en el Salmo 91, versículo 5, no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegarán. Este versículo me está hablando que nosotros estamos inmersos en peligros todos los días, las 24 horas, día y noche. Ni que ande de día o de noche. Satanás siempre querrá destruir nuestras vidas todos los días, hermano, en el día, en la noche. Por eso la palabra del Señor nos dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Pero la palabra del Señor nos está dando una promesa allí de protección, de cobertura. Dios, nuestro Dios nos está dando una promesa de protección, de cobertura, mis amados hermanos, que Él es el que me cubre con su manto precioso cuando estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo. Por eso no es tiempo para salirnos de su abrigo, no es tiempo para salirnos de su manto, es tiempo para estar más protegidos por su abrigo, más protegidos por su manto, ese Altísimo que nos libra de todo mal que quiera venir en medio de nuestras vidas, donde Satanás quiera aprovecharse, mi amado hermano. Oye, recuerden que siempre les he dicho, el temor que entró a la humanidad por el pecado, el temor
en exceso paraliza, ¿cierto? No me permite reaccionar, me paraliza. Recuerden que siempre les he colocado el ejemplo allí, que cuando una persona va a cruzar una calle, y de pronto, cuando un carro viene encima, se puede ver, digamos, en los videos cómo la persona se paraliza y el carro se le va encima, y uno siempre se pregunta, ¿por qué en vez de ponerse así como haberse quedado estático allí, paralizado, por qué no corrió en esos 2 o 3 segundos? Es porque el temor paraliza y no me permite avanzar. El temor paraliza y no me permite avanzar, y por eso el diablo, mi amado hermano, siempre querrá mantener a la humanidad llena de temor, porque cuando él llena de temor a un cristiano, lo paraliza para que no avance en ninguna de sus áreas. Mi amado hermano, como cristiano, en vez de ponerse una persona a pensar allí, ay, me va a dar, ese tiempo que utiliza pensando de eso, empiece a leer la palabra del Señor. Vaya al Salmo 91 y léalo y declárelo y créalo en medio de su vida y en medio de su familia. ¿Cuántos dicen amén? Hay situaciones en las que se necesita directamente la intervención de Dios para poder ser librados de ello. Y por eso el Señor dice aquí, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. Ahí nos está dando el Señor confianza, mis amados hermanos, confianza, que nosotros confiemos en Él, en aquel que nos puede guardar. Entonces, el temor entró a la humanidad allí en Génesis capítulo 3 por el pecado del hombre. Y el temor es tan tremendo, mis amados hermanos, que luego recordemos que el Salmo 91 se cree que quien lo escribió fue Moisés, ¿cierto? Unos dicen que fue Moisés y otros David. Pero si fue Moisés, era una palabra para el pueblo que había salido de allí de Egipto, mis amados hermanos, y estaba pasando por todas estas circunstancias, y ellos mantenían muertos de miedo, muertos de temor. Ahora, no los estoy criticando a ellos, porque nosotros muchas veces también mantenemos lo mismo. Por eso es una palabra de exhortación y una palabra de ánimo para nosotros. Y el Señor siempre le habló al pueblo sobre el temor. Luego, más adelante en Isaías capítulo 41, donde el pueblo estaba pasando por una situación crítica, Isaías 41, versículo 9, el Señor le dice otra vez al pueblo, no temas, no temas. Recordemos que estamos en ese punto. Es un cristiano que avanza, mis amados hermanos, y deja a un lado el temor. Y Dios le dice al pueblo, no temas, porque yo estoy contigo. No es cualquiera el que está contigo, es el mismo Dios, es el mismo Señor Jehová, Dios de los ejércitos, todopoderoso. Y dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. El temor me lleva a desmayar, y el Señor nos da calma como sus hijos, recordándonos que Él es el que nos da fuerza. Yo soy el que te esfuerzo, Él es el que nos da ayuda, siempre te ayudaré. Y Él es el que nos sostiene, dice, siempre te sustentaré en medio de cualquier situación que estemos. Mis amados hermanos, en vez de estar pensando muchas veces acerca de dejándonos llenar por el temor, por lo que está sucediendo, debemos declarar la palabra, Estos aún son más tiempos, mis amados hermanos, de declarar la palabra en medio de nuestras vidas, para nosotros y para nuestras familias. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, posteriormente, algunos miles de años después, el Señor Jesucristo, Juan capítulo 14, le dice otra vez a los discípulos. No son solamente esos versículos, son muchos versículos, pero a través de la historia, pero estoy hablando de varias etapas,
desde la creación. Estoy hablando de la etapa de donde el pueblo de Israel estaba allí en el desierto. Estoy hablando de la etapa de cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia, el pueblo judío estaba en Babilonia cautivo. Y estoy hablando de la etapa cuando el Señor Jesucristo iba a partir. Y entonces le dice a los discípulos en Juan 14:25, les he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas estas cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. Y dice el Señor, mi paz les dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe, no se turbe, no se aturda, no se desconcierte, no se entristezca vuestro corazón, o sea, su voluntad, sus pensamientos, sus emociones, que es lo que significa corazón, mis amados hermanos, en la palabra. Dice, ni tenga miedo. El Señor le estaba diciendo a sus discípulos antes de partir, y hoy nos está diciendo a nosotros, no se turbe su corazón, no tenga miedo. Él no tenga una paz, no es como el mundo la ofrece, es una paz diferente, mis amados hermanos, donde nosotros tenemos que aprender a seguir declarando que Él está con nosotros y que Él es nuestro guardador en medio de cualquier situación. Gloria al Señor. Amén. Entonces, avanza sin temor, porque somos llamados a ser ejemplo. Yo quiero que usted repita esa palabra allá donde está. Ejemplo, ejemplo. Yo he sido llamado a ser ejemplo. Tú has sido llamado a ser ejemplo ante los demás. Amén. ¿Sabe? Un predicador, hay una frase que ustedes encuentran mucho en las redes sociales, de un predicador que dijo, un mundo asustado necesita una iglesia sin miedo. Amén. Amén. Un mundo asustado necesita una iglesia sin miedo. Amén. Lo dijo A.W. Tozer, que es fue un predicador. Un mundo asustado necesita una iglesia sin miedo. Tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, como un miembro de la iglesia de Dios, como esa parte remanente en medio de esta situación que se vive, debemos practicar avanzar sin miedo, avanzar sin miedo, avanzar sin miedo, avanzar sin miedo. Gloria al Señor. Amén. Amén. El cristiano debe formar esa característica, ese carácter, esa identidad, mis amados hermanos, si queremos sobrevivir. No podemos avanzar muertos de miedo. No, no. Hermanos, el mundo necesita ver que esos que confían en Dios, confían verdaderamente en lo que Él dice en medio de la palabra. El mundo necesita verlo. Usted ha sido llamado a ser ejemplo y modelo. Aleluya. Amén. ¿Sabe una cosa? Tal vez usted nunca pensó en su vida que iba a ser modelo, pero usted es modelo. Usted está en una pasarela. Aleluya. Porque la palabra del Señor nos dice en varias partes que hemos sido llamados, mis amados, a ser ejemplo ante el mundo, modelos delante del mundo. Usted está en la pasarela del mundo. ¿Sabe? Mi amado, y la gente lo mira a usted, mira qué actitud tiene usted en todas las áreas de su vida para la fidelidad con Dios. Y un mundo asustado necesita una iglesia sin miedo. La gente, hermano, nuestra misma actitud va a hablar en medio de esta situación. Aunque usted, ni a mí, ni nadie nos lo manifieste, escuche bien lo que le voy a decir. Nosotros como iglesia somos un referente ante los demás, ante la gente que está allá afuera. Esta es la razón. Usted es un modelo, un referente ante la gente que está allá afuera. Así la gente no se lo diga, no se lo va a decir tampoco, tal vez nunca. Pero quiero decirle una cosa, ¿usted por qué cree que la gente lo llama a usted? Para que usted ore por ellos en momentos de angustia, de enfermedad o de crisis. ¿Por qué? Porque usted es un referente. Porque usted es un referente ante la gente que está allá afuera, mi amado hermano. Levante la mano. ¿A cuántos de ustedes los han llamado a pedir oración alguna vez en su vida? Amén. Ay, ore por mí, ore por mí. ¿Sabe por qué? Porque usted es un modelo, porque usted es un referente, porque la gente lo mira a usted y dice, en esta persona hay algo especial. Entonces yo quiero que ore por mí.
Tú y yo somos la iglesia del Señor, donde la gente va a ir a buscar al Señor, donde ya no encuentra dónde más ir ni a quién más acudir. Aleluya. Amén. Así estemos en el templo o no. Por eso utiliza las redes para pescar. Mi amado hermano, utiliza las redes para pescar. Utiliza las redes para pescar. Uno siempre hablaba, mi amado hermano, hace muchos años atrás, uno siempre hablaba de que los pescadores, entonces el Señor, las redes, cierto, que utilizaban las redes para pescar y era un símbolo. Hoy en día prácticamente no es ni siquiera un símbolo. Hoy en día se lo estoy diciendo literalmente. Utiliza esas redes que usted tiene. No para escribir cosas de el COVID, el COVID, no, utilice para pescar, para hablarle a la gente que hay un Dios que puede sanar, que hay un Dios que puede liberar, que hay un Dios a quien necesitamos apegarnos día a día, estar pegados de su mano, mi amado hermano, y que Él es nuestra cobertura y que no importa lo que pase, mis amados hermanos, seguiremos creyendo y confiando en su protección. Aleluya. Tú y yo somos la iglesia del Señor que brinda esperanza y seguridad donde la gente ya no encuentra paz y seguridad. Somos un referente, somos un modelo. Tú y yo somos la iglesia del Señor encargada de brindar paz, sosiego, serenidad, descanso, reposo cuando la gente solamente mira desasosiego, polémica, discordia, guerra, intranquilidad, dolor, susto, miedo. Por eso tú y yo, mis amados hermanos, debemos practicar esto. A ver, mis amados hermanos, nosotros tenemos una misión. Tú y yo, como cristianos, tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? Nosotros la sabemos, mis amados hermanos, de predicar ante el mundo. El Señor dijo a los discípulos, van por todo el mundo y prediquen a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. A ver, ¿qué misión desarrollaríamos nosotros si no practicamos y demostramos con nuestro actuar, mis amados hermanos, lo que está escrito en la palabra del Señor? Somos los encargados de mostrarle al mundo, así nuestros labios no se abran para predicarles esa palabra que dice: mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No fuimos llamados a tener miedo. No fuimos llamados a tener miedo, mi amado hermano. Y cuando digo esto, vuelvo y digo lo que siempre repito. No es que yo esté diciendo que me quiera morir, no, señor. Pero no podemos vivir muertos de miedo. ¿Qué esperanza le quedaría a la humanidad, mis amados hermanos, si somos llamados a demostrar la paz de Dios? ¿Qué esperanza quedaría? Porque usted y yo somos los modelos delante de este mundo. Si nos paralizamos, si nos detenemos llenos de miedo, ¿qué esperanza le quedaría? Y vuelvo y digo, mi amado hermano, tú y yo tenemos que practicar como cristianos, como hijos de Dios, como miembros de la iglesia de Dios, como parte remanente del Señor, como la novia del Señor, avanzar sin miedo, avanzar sin miedo, avanzar sin miedo, avanzar sin miedo, sin desanimarnos, sin desesperarnos, confiados en la promesa de protección de Dios como sus hijos en medio de su palabra, que nos da en medio de su palabra. Tenemos que avanzar confiando en la palabra del Señor, en lo que Él nos ha prometido y nos sigue prometiendo aquí, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén, aleluya. Lo segundo que quiero decirles es: avanza sin temor, porque no hay una situación que esté fuera del control del Señor. No hay situación que esté fuera del control del Señor. Tal vez mucha gente crea que esto se salió de control. Sí, se le salió de control a la humanidad, tal vez, a la misma maldad de la humanidad, pero al Señor no. Él no se le sale de sus manos el control de las cosas. Dice el salmista David en el Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Aleluya. Tú y yo debemos ser cristianos, hijos de Dios, miembros de la iglesia del Señor, que avanzamos sin desanimarnos, sin desesperarnos, confiados siempre que Dios, el que nos dice aquí en la palabra, no temas, Él tiene el control de todas las cosas
que pasan en medio de esta humanidad, de su vida, y tiene el control de mi vida. Hay un refugio, hay una fortaleza que dice el salmista aquí: Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Aquí está definiendo al Señor, mis amados hermanos, de una manera maravillosa, y nos está llevando a confiar en Él, porque Él tiene un lugar especial, mis amados hermanos, para los que le siguen, para los que confían en Él, para los que confían en su protección. Avanza sin temor, avanza sin temor. Escuche, mi amado hermano, hoy que estamos aquí reunidas, 3, 6, 9, más 18 personas, le estoy diciendo aquí: avanza sin temor, avanza sin temor, porque no hay situación que esté fuera del control de Dios. No hay situación que esté fuera del control de Dios. Si Dios tiene un plan contigo, mi amado hermano, al diablo no te va a tocar si no es la voluntad del Señor, porque el Señor no se le salen las cosas de control, mi amado hermano. Él fue el que hizo los cielos y la tierra, y todo lo que hay le pertenece a Él. Quiero recordarles algo rápidamente del pueblo de Israel. Cuando Dios los sacó y los libró, los sacó con mano poderosa de Egipto, de la esclavitud de Egipto, en Éxodo 14. Era una situación que ellos veían fuera de control, fuera de control. Estaban empezando esa nueva normalidad, como les hablé hace 8 días. Esa nueva normalidad la estaban empezando, de ser esclavos a ser libres, mis amados hermanos. Y entonces ellos se vieron en una situación que parecería para ellos fuera de control. Y allí en el versículo 9 del capítulo 14 dice que los egipcios, cuando ellos salieron de Egipto allí, después de las plagas, el faraón se arrepintió y va con toda su caballería, gente de a caballo, con todo su ejército. Empezaron allí, mis amados hermanos, a seguir al pueblo, a seguir al pueblo. Y eso era allí, hermano. Yo me imagino allí todo ese ejército del faraón, allí gente de a caballo y otros a pie, hermano, todo el ejército del faraón que estaba enfurecido, y ellos iban detrás del pueblo allí, mis amados hermanos. Ellos iban detrás del pueblo, y dice que cuando Faraón se hubo acercado, en el versículo 10, hermano, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron a los egipcios que venían detrás de ellos, hermano, allí, gente de a caballo y gente de a pie. Yo no sé, tal vez gritando: ¡ah! Guerreros, hermanos, iban por el pueblo allí, hermano. Y dice la palabra del Señor que como era normal, pues eso no lo dice, que como era normal, pero como es normal en la humanidad, los hijos de Israel tuvieron temor en gran manera y clamaron a Jehová. Dice otra versión: sintieron mucho miedo. ¿Qué tenían ellos al frente? Al frente tenían el mar, y atrás tenían el ejército del faraón detrás de ellos, corriendo detrás de ellos, mis amados hermanos. Entonces los invadió el temor y empezaron a clamar a Dios, hermano. Ellos se veían una situación como fuera de control, acorralados entre, como decimos hoy aquí, hermano, en Colombia, entre la espada y la pared, entre el mar y los egipcios. Y ellos empezaron a murmurar, a renegar, a hablar, llenos de miedo, en contra de lo que Dios había hecho y los planes que Dios tenía para sus vidas. Entonces en el versículo 11 empezaron a renegar y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en este desierto. ¿Por qué nos has hecho así y nos has sacado de Egipto? No es lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir. Escuche bien lo que estaban diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en este desierto. Escuche, ellos preferían ser esclavos al verse en el medio de esa situación, que empezaron a murmurar. Preferían ser esclavos del enemigo que confiar en la palabra.
Preferían ser esclavos Ay. a confiar en la palabra. Hermano, en esa palabra en fe y dejar que Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos, y Jehová varón de guerra, Jehová Gibor, tomara el control. Pero ellos preferían ser esclavos a confiar. En los momentos de crisis, en los momentos de problemas, en los momentos de dificultad, de angustias, de peligro, la táctica del diablo siempre será hacerme esclavo de las circunstancias. Hermano, sí, pase lo que esté pasando, hermano, aquí a nivel nacional o internacional, yo no tengo por qué ser esclavo de esas circunstancias. Yo lo que debo de hacer como cristiano es seguir confiando en fe en la palabra, o si no, ¿qué estaríamos haciendo acá, mis amados hermanos? Aquí estamos es porque creemos en esta palabra, creemos en Dios, en lo que el Señor Jesucristo ha hecho en medio de nuestra vida. Aquí estamos es por eso, hermano, porque creemos que Jehová Sabaoth, Dios, Jehová de los ejércitos, y Jehová Gibor, que es capaz de tomar el control, mis amados hermanos, y ayudarnos en medio de cualquier situación. Aleluya. Escuche bien lo que le voy a decir. Yo les quiero hacer una invitación hoy. ¿Usted no cree que deberíamos reverenciar la palabra más, confiando en ella? Escuche bien, mi amado hermano, escúcheme bien. Nosotros decimos amar a Dios y decimos que leo la palabra, perdón. Y que cuando estoy aquí en la casa, entonces la leo y gloria al Señor. Y cuando llega la situación, me muero de miedo, de susto. ¿Usted no cree que eso es poner en ridículo el nombre del Señor? ¿Cómo se reirán los demonios? No de Dios, porque ellos saben quién es Dios, más que nosotros, de hecho. Porque lo vieron en el paraíso, allá en el cielo. Y ellos saben quién es Dios. Sino de un pueblo, mi amado hermano, que dice creer, que dice estudiar la palabra, pero nos morimos de miedo cuando llegan las circunstancias. Escuche, avancemos en fe, hermano, con la convicción de que hemos sido ganadores. Colocar todo nuestro corazón, nuestra voluntad, pensamientos, sentimientos y emociones en la palabra. Entonces escuche. Moisés empezó a animar el pueblo. Mira el versículo 13 de Éxodo 14. En fe, a que creyeran en la palabra del Señor y echaran fuera el temor. Entonces Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. Aleluya. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque el ejército que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Me encanta la fe de Moisés aquí, porque él no sabía lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar, el Señor se lo iba a decir más adelante. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Usted, porque conoce la historia y porque conocemos la historia, dijo: ah, no, Moisés dijo eso porque el Señor iba a dividir. No, todavía no le había dicho nada. Él también veía el mar al frente y veía a la multitud atrás. Que el ejército que venía contra él. Entonces él estaba hablando una palabra, aunque a muchos no les guste, de otras iglesias en otros mundos ese término, pero él estaba hablando una palabra profética. Estaba declarando la palabra, porque ese mismo Dios que los había salvado era el mismo Dios que estaba con ellos al frente al mar. Y si hizo lo que hizo a los egipcios y los libró, también, hermano, continuaría ejecutando la obra y el propósito para lo cual los había llamado. Y entonces Moisés dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Iglesia, hoy le quiero yo decir, no porque sea el hombre más valiente de este mundo, a los 3, 6, 9 que estamos conectados aquí, que veo las caras, más 17 más que no veo, les quiero decir, mis amados hermanos, el Señor
peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. No tema, solamente mantente firme en la palabra que usted lea ya en la casa o que escucha, mi amado hermano. Mantengámonos firmes en ella. Entonces Jehová dijo a Moisés, ahí sí le dice, ¿por qué clamas a mí? Dice, di a los hijos de Israel que marchen, que marchen, que marchen, que continúen avanzando. Hermano, hay que avanzar sin miedo, hay que avanzar sin miedo, porque el miedo me paraliza. Ellos estaban paralizados allí, estaban paralizados, muertos de miedo. Y entonces le dijo a Moisés, ¿sabe una cosa? Díganles que empiecen a marchar. Y cuando ellos empezaron a marchar, mi amado hermano, yo me imagino que los pies se le fueron un poquito como mojando allí, veían como las olas. Pero el Señor le dijo, alza tu vara, extiende tu mano, divide el mar y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y ellos empezaron a avanzar y el mar se abrió porque el Señor nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, estaba con ellos. Aleluya. Escuche, el Señor les dijo en estas palabras, ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué están ahí muertos de miedo? ¿Por qué están muertos de miedo? Están paralizados. Empiecen a marchar, empiecen a marchar, empiecen a marchar. El temor paraliza. Recuerde, el temor detiene, no me permite avanzar. Y la clave para avanzar, escuche esto, la clave para avanzar, para en medio del temor, vencer el temor y poder avanzar, es pararme firme, firme. Moisés dijo al pueblo, no temas, estén firmes. Firme, hermano, en lo que usted ha aprendido. Oiga, escuche, recuerda que usted es un soldado del ejército de Dios. Eso ya lo vimos en la iglesia. Amén. Por muchas predicaciones y muchos versículos. Somos el ejército, parte del ejército de Dios. Así que párese firme, firme, ¿cierto? En medio de cualquier situación. Lo segundo es confiar en la palabra de Dios. Que la batalla es del Señor. El Señor ya les había dicho, yo voy ya les había prometido llevarlos a otro lugar. Y les estaba diciendo, marchen, 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 marchen. Hay que confiar y marchar en fe, seguir caminando, seguir avanzando. Escuchen, mi amado hermano, yo me imagino. Es que la palabra del Señor es hermosa, mi amado hermano. Yo no sé si usted se mete allí en la historia cuando está leyendo la palabra del Señor, pero yo me imagino que cuando el pueblo empezó a avanzar, hermano, entonces Moisés levanta la vara y las aguas empiezan a abrirse y ellos empiezan a marchar. Y yo me los imagino en la mitad del mar, las paredes, hermano, el mar como paredes y tal vez ellos mirando hacia arriba y tal vez el agua salpicándole en la cara, mi amado hermano. Yo me imagino eso, algo normal, el agua salpicando y ellos escuchando el rumor de esas aguas detenidas allí, ese rumor, mi amado hermano, de las aguas, cierto, y salpicando. Pero sabe una cosa, ellos no se podrían detener, tendrían que avanzar, 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 avanzar. Yo no sé si tal vez algunos pensarían, ay, ¿qué tal estas paredes se me pueden venir encima de agua? Hermano, pero tenían que avanzar. La clave era avanzar, avanzar en fe o morir en mano de los egipcios. Avanzar en fe o morir en mano de los egipcios. Ahora nosotros como cristianos, avanzar en fe o quedarnos, hermano, y morir en el mundo. No hay tiempo para eso, mi amado hermano. El Señor, que cuando venga por su pueblo, que nos encuentre preparados, avanzando en fe, marchando hacia adelante en medio de cualquier situación. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Avanza sin temor. Es el otro punto, confiando en que Dios no ha terminado con el propósito que tiene contigo. ¿Sabe yo por qué quiero decirle hoy esto? Yo estoy seguro, reseguro, el 1000% que Dios no ha terminado contigo, con el propósito que tiene contigo. El salmista decía, Jehová cumplirá su propósito en mí.
tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y decía, y dice en el Salmo 139:5, tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. ¿Sabes yo por qué estoy seguro que el Señor no ha terminado contigo? Con el propósito que tiene contigo. ¿Sabe por qué? Porque usted está aquí todavía. Porque usted está aquí todavía. Está respirando y está vivo. Hermano, ahí, allá, aquí, detrás de estas cámaras, hermano, ahí está vivo todavía. El Señor no ha terminado contigo con el propósito, mi amado hermano. Y por eso usted siempre tiene que avanzar, mi amado hermano, cada día que se despierte y tenga aliento de vida. Avanzar creyendo que Dios tiene un propósito y que no ha terminado contigo. Dios no ha terminado con nosotros. Estoy seguro que Dios cumplirá el propósito que tiene en cada uno de nosotros. Si no es el tiempo de Dios, Él no permitirá que nada, absolutamente nada acontezca. Si de algo podemos estar seguros, mis amados hermanos, el que Él no desampara la obra de sus manos. Aleluya. Usted que está allí es obra de las manos directamente de Dios. Por eso sigue confiando en la palabra del Señor. El Señor está presente en medio de todos aquellos que ponen en Él su esperanza. Escuchen, el Señor no iba a crearte a ti, diseñar un plan para ti, para después, con el tiempo, desamparar esa obra que ha hecho en ti y el plan que tiene contigo. Si tú sigues caminando en relación con Él, si tú y yo seguimos caminando, podemos estar seguros, mi amado hermano, que el Señor no va a desamparar esa obra. Dios no pierde el tiempo. Dios no pierde el tiempo para él no tiene tiempo para estar perdiendo el tiempo. Él no va a crear una obra. No va a crearte a ti, luego te va a desamparar para que te ocurra lo que el diablo quiere. No, Él nos tiene, bajo su protección, dice el salmista en el Salmo 139:5, por completo, y nos cubre con la palma de sus manos. Y eso es lo que hace que podamos estar seguros que Él va a cumplir su propósito en medio de nuestras vidas. Hermano, ¿sabe por qué les estoy animando en esto? Precisamente porque yo no quiero que usted pierda el tiempo hablando media hora con alguien acerca y temblando acerca de lo que está pasando. ¿Por qué no utilizas esa media hora para orar? Para mirar las promesas en la palabra del Señor. O si no, el diablo querrá siempre tomar acción. Lo cuarto es, avanza sin temor, confiando y meditando siempre en las promesas de la palabra de Dios. Mire, la palabra del Señor decía Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz. Otra versión dice perfecta paz aquel cuyo pensamiento en el COVID persevera, porque en el COVID ha confiado. No, hermano, si nosotros perseveramos en eso, hermano, también nos vamos a enfermar por lo que las noticias siguen diciendo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. En hebreo, la palabra perfecta paz o completa paz, que dice otras versiones, lo traducen como shalom, shalom. Es decir, que en hebreo diría la palabra, tú guardarás en shalom, shalom, que shalom significa precisamente la paz de Dios.
Entonces lo que está diciendo es, tú guardarás en shalom, shalom. Y nosotros sabemos, mis amados hermanos, que cuando la palabra del Señor repite algo, mi amado hermano, porque Dios quiere hacer un énfasis especial allí, de que no es solamente en shalom, en paz, es en shalom, shalom, en una paz perfecta, en una paz completa. Es que Dios quiere guardarnos. Qué promesa, mis amados hermanos, de esta palabra que Él nos está diciendo. Por eso hay que seguir pegados, meditando, no en la pandemia, ni en el COVID, meditando en las promesas de la palabra del Señor. Yo les dije a ustedes, mis amados hermanos, cuando prediqué acerca del Salmo 91, ¿sabe qué? Imprímalo, imprímalo. Es más, yo creo que se los voy a copiar y se los voy a enviar en un PDF allí, hermano, para que usted lo imprima, mi amado hermano, y lo coloque allí en la puerta de su casa. Y dejemos de estar pensando tanto en lo otro y nos peguemos a la palabra del Señor. Escuche, mi amado hermano, yo no le estoy diciendo esto porque sea el hombre más valiente del mundo, sino que quiero aplicar la palabra, quiero aprender a aplicar la palabra en medio de cualquier tiempo. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel, cuando en la plaga, cuando iban a morir todos los primogénitos, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, y dijo el Señor que iba a pasar el ángel de la muerte, iba a matar a los primogénitos, pero el pueblo de Israel pintó allí, mi amado hermano, con sangre del cordero, hermano, simbolizando a la sangre del cordero que vendría miles de años después, hermano, con la sangre allí las puertas. Hermano, mire, en las películas muestran, mis amados hermanos, yo me imagino que aún que la gente estaba allí, hermano, adentro, y hubiese pintado del pueblo de Israel, yo me imagino que algunos estarían allí con un poquito de miedo. Yo no les estoy diciendo que no existe el miedo existe, tal vez allí pensando, pero podían estar seguros en la palabra que Dios había dicho. Y eso es lo que les quiero recalcar hoy, mi amado hermano. No estoy criticando porque le dé miedo, le estoy diciendo, coloque la palabra, hermano, en la puerta allí de su casa, mi amado hermano, y recuerde siempre la promesa que el Señor nos ha hecho en medio de su palabra. Creamos en ella, confiemos en ella, mis amados hermanos, perseverar en esa promesa, meditar, estar pegado en esas promesas de la palabra, confiado siempre. Confiar en la palabra trae paz. Confiar en la palabra trae paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Salmo 119, 165. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. El fruto del salmista aquí que recibía de la palabra, de meditar en la palabra, era paz. Ese era el fruto de amar su palabra, de esperar en la palabra, de confiar. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a amar la palabra, a confiar en la palabra, a asegurarnos en la palabra, a pararnos en la palabra, mi amado hermano, porque Él tiene pensamientos de bien, no de mal para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Y con este punto termino. Avanza sin temor, confiando en que mañana será mejor. Avanza sin temor, confiando en que mañana será mejor. No sé por qué todo lo que converso me sale en verso. Avanza sin temor, confiando en que mañana será mejor. ¿Sabe? Esto se llama esperanza. Hay un dicho que la gente tiene y que dice, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Cierto que sí? Dice la gente, la esperanza es lo último que se pierde. Están queriendo decir con eso que cuando una persona ya perdió la esperanza, lo perdió todo. Ya lo perdió todo. La persona que se suicida, comete algún acto suicida, mi amado hermano, es porque ya perdió lo último, la esperanza. Ay, lo último que quedaba, la esperanza de mañana, de que todo puede mejorar. Cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia,
Recuerden, estamos estudiando eso, de hecho, en la iglesia. Y con la pastora también han hablado aparte de ello. Cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia allí, y el pueblo, escucha bien, mi amado hermano, quiero recordarles algo que ya les había enseñado. Y el pueblo dice en algunos comentarios que no querían tener hijos, que no querían casarse, que no querían tener familia, ¿cierto? Porque ellos pensaban que eso tal vez iba a obstaculizar el caminar de ellos cuando ellos salieran de allí, de Babilonia. El Señor los había llevado por 70 años a causa del mismo pecado de ellos. Entonces el Señor en Jeremías capítulo 29 se les presentó, les habla por medio del profeta y les dijo, ¿sabe una cosa? Les voy a hablar en términos paisas nuevamente, mi amado hermano. Cójanla suave, cójanla suave. Planten viñas, cultiven, cásense, tengan familia, auméntense, o sea, vivan una vida tranquila, cójanla suave mientras están aquí y oren por la paz de la ciudad, porque en la medida que la ciudad tenga paz, ustedes también van a tener paz. Y entonces el Señor les dice a través del profeta Jeremías, escuche bien esto, les estaba dando una palabra recordándoles que ellos iban a estar ahí por 70 años, sí, que tenían un castigo, que él les había castigado y ahí van a estar, así que la cogieran suave y empezaran a hacer una vida. Pero el Señor les da una palabra de esperanza, porque el ser humano no puede vivir sin esperanza. Amén, así es. Pero no es la novia esperanza que usted tuvo. Y dice, ay, verdad, yo tuve una novia que se llama Esperanza y no puedo vivir sin ella. El ser humano no puede vivir sin esperanza. Entonces Dios también les recalca el castigo, pero también les da una palabra de esperanza y les dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Y les dijo, dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros. Estaba hablando una palabra de esperanza para el futuro, el fin que esperáis. Otra versión dice, yo sé los pensamientos que tengo son para su bien, para darles un futuro. Un futuro. Allí le coloqué varias versiones. Una vez recuerdo, hace como 10 años, Catalina me preguntaba, pastor, ¿por qué colocáis que TLA, PDT? Esas son versiones. La TLA significa traducción lenguaje actual, la PDT, palabra de Dios para todos, y la NBI es nueva versión internacional. No son agencias secretas, son versiones de la palabra. PDT, NBI, TLA. Gloria al Señor. Entonces el Señor les dice, tengo planes de bienestar para darles un futuro, dice esta versión, palabra de Dios para todos, y una esperanza, para darles un futuro y una esperanza. También dice la nueva versión internacional, hermanos, el hombre sin esperanza no puede vivir. Necesitamos esperanza de que mañana las cosas pueden ser mejor. Y si no, pastor, y si no, entonces seguiremos confiando en él desde hoy, mi amado hermano, pero no podemos vivir sin esperanza. Vuelvo y digo, el Señor llegó con esa palabra de ánimo, hermano, de esperanza. Y en Eclesiastés, versículo 9, capítulo 9, versículo 4, dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro muerto que león, perdón, porque es mejor perro vivo que león muerto. Y otra versión dice, mientras hay vida, dice la palabra de Dios para todos, mientras hay vida, hay esperanza. Hermano, necesitamos esperanza para vivir. Hermano, usted y yo necesitamos confiar que mañana las cosas pueden ser mejor. Pastor, y si vuelven a cerrar, la próxima semana seguiremos confiando que Dios puede seguir haciendo cosas grandes en medio de nuestras vidas. Aleluya, amén, amén, amén.
El diablo, mis amados hermanos, hay algo que no nos puede quitar y es la esperanza que nosotros podamos tener en lo que el Señor nos ha prometido en las palabras. Puede tratar a venir, tratar de robarnos la paz, mi amado hermano, y todo ello, y no podemos dejárnosla robar y estar llenos de temor porque nos quiere robar la esperanza de lo que Dios nos ha dicho aquí en medio de la palabra. Avanza sin temor, confiado en que mañana será mejor, en que esto es temporal. Dios le estaba diciendo al pueblo, sí, ustedes van a estar aquí, sí, cójanla suave, relájense, multiplíquense aquí, hagan sus huertas. Pero quiero decirles algo, esto no será para siempre. Yo sé y tengo un futuro y una esperanza para darles a cada uno de ustedes. Por eso el salmista decía, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27. Y el versículo 14 dice, aguarda a Jehová. Escuche, mi amado hermano, ya estoy terminando. Aguarda a Jehová, esfuérzate. Pastor, es que es duro uno en medio de esta situación. Claro que sí. Por eso esfuérzate y aliéntese su corazón. O sea, su voluntad, pensamientos, sentimientos, emociones. Termina y dice el salmista, sí, espera a Jehová. Salmo 27, 1 y el 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera en Jehová. Aquí nos está hablando de esforzarnos, de alentar mi corazón, mi voluntad, pensamientos, sentimientos y emociones. Dejar a un lado el temor y colocar nuestra esperanza en el Señor. Hay una fuerza especial de protección del Señor para que todos aquellos que le buscan y confían en Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Así que, mi amado hermano, termino diciéndote, esfuérzate, ánimo, esfuérzate. Deja a un lado el temor, avanza en fe, creyendo en que mañana será mejor. Yo le dije a Carlos esta semana le dije primero le dije a Marcela, Marce, el otro domingo que estamos en la iglesia para que prediques, o sea, el que viene. Pero resulta que también le había dicho a Carlos, si alguna cosa, entonces tú predicas el próximo domingo desde la plataforma. Pero le había dicho ya a Marcela, Marce, para que prediques allí en la iglesia, pero el gobierno toma estas nuevas medidas. Pero esto no puede desanimarnos. No puede llenarnos de temor. Entonces, ¿qué vamos a hacer, pastor? Ay, ¿qué vamos a hacer, pastor? ¿Volvieron a cerrar la próxima semana? No hay ningún problema. Nos volvemos a ver el otro domingo a las 10:30 y continúa avanzando, mi amado hermano. Aleluya, gloria al Señor. Sí, no nos podemos paralizar. Mientras tengamos estos medios, hay que aprovechar estos medios. Si se nos permite volver pronto, entonces allá nos veremos con toda. Mientras tanto, usted y yo tenemos que seguir siendo fiel al Señor. En todo. Amén. Nuestra fidelidad, nuestra lealtad, caminando en la palabra, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestro caminar con Él, con nuestro amarle a Él, con leer la palabra, con orar, con ayunar, con todo. Tenemos que seguir siendo fieles. Mi amado hermano, el diablo quiere desestabilizar eso, pero no tema, aliéntese su corazón y espera en Jehová. Si me dan otros 2 minutos, les quiero terminar recordándoles una historia que les comenté hace un tiempo atrás, que se me vino a la mente cuando el Señor me dio esta palabra. Hay que seguir avanzando creyendo que mañana será mejor. Eso se lo dijo Él al pueblo. Yo tengo un futuro y una esperanza para ustedes. Si están pasando por esto y el Señor nos está diciendo hoy a todos los que estamos aquí, 3, 6, 9 y 17 personas más que no alcanzo a ver, nos está diciendo, yo tengo un futuro
y tengo una esperanza para ustedes. Tengo un futuro. Y me acordé de esta historia hace unos cuantos años, antes de que el huracán Katrina azotara allí Nueva Orleans. Ustedes saben que azotó, inundó. Dice que en el puente del río Mississippi, un hombre se bajó, para el carro, atraviesa el carro allí en pleno puente y se bajó con unos vestidos costosos, iba en un carro también bastante bonito. Se metió por debajo, bajó abajo de la parte de la plataforma del puente del río Mississippi, preparándose para saltar, para acabar con su vida. Entonces los autos se tuvieron que detener a mitad del puente y eso causó un tráfico por varias millas. Arribó la policía, los bomberos, los ministros, los profesionales de la salud y comenzaron a hablarle a aquel hombre y a pedirle que no saltara. Le dijeron, tal vez si salta podría entonces no morir y se le van a quebrar todos sus huesos y puede quedar paralizado, peor, puede quedar paralizado de por vida. Como media milla atrás, dice que en el tráfico que había allí estancado había un viejo camión con una cortadora de césped, rastrillos y palas. Y un viejo jardinero se bajó del carro de su viejo camión y empezó a caminar hasta donde estaba toda la multitud allí. Y llegó allá encima de donde estaba el hombre y le habló y le dijo, oiga, yo tengo que ir a trabajar, tengo que llegar al trabajo, así que salte o bájese. Si decide no saltar, mañana será mejor. Con eso, dice la historia que el hombre regresó nuevamente arriba, se puso en las manos de la policía, de los que estaban allí esperando, los profesionales de la salud. Lo esposaron y se lo llevaron. Entonces, alguien le preguntó a uno de los policías, ¿qué fue lo que le dijo ese hombre? Y uno de los policías le dijo, a quien había preguntado, dijo, alguien de la multitud dijo que tenía que ir a trabajar. Pero la policía informó en la prensa que camino al hospital, el hombre que iba a saltar, cuando lo esposaron y lo montaron, empezó a repetir hasta cuando llegó a la estación diciendo, mañana será mejor, mañana será mejor, mañana será mejor, mañana será mejor. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? El hombre necesita un futuro para poder tener uno. Y por eso Dios le estaba diciendo al pueblo, yo sé los planes que tengo contigo para darles un futuro y una esperanza. Se necesita esperanza para continuar. Se necesita creer en que mañana será mejor. Y así no lo sea. Así mañana no pase lo que yo quiero. Se necesita seguir confiando en que todas las cosas están en las manos del Señor. El mañana no lo sabemos, pero el problema es que nosotros muchas veces pensamos que sabemos y creemos que las cosas no pueden mejorar. Pero mañana puede ser mejor y nosotros tenemos que seguir avanzando. No hay tiempo para retroceder. No son tiempos de retroceder. Son tiempos de avanzar, avanzar en fe, creyendo en lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, confiando, caminando conforme a su palabra. Yo le invito a que usted pueda inclinar su rostro allí un momento, mi amado hermano, delante de la presencia del Señor. Y una de estas características entonces que vimos hoy, mi amado hermano,
Recuérdala. Es una característica que debe tener usted y yo hoy en día, es una persona que afianza su relación con el Señor, decide avanzar afianzando su relación con el Señor. Y lo segundo, es un hijo de Dios que decide avanzar sin temor. No, escuche, mi amado hermano, mientras usted tiene su rostro inclinado allí, no estoy exhortando a nadie, no estoy tirando un sarcasmo a nadie, no estoy, ¿cierto?, tirándoselas, como dicen por ahí, a nadie. Pero es que de verdad hay personas, hermano, que si usted habla media hora con ellos, lo único que hacen es desanimar hablando de lo trágico de las cosas. Pero nosotros no podemos vivir así. Así es difícil avanzar. Detenidos y paralizados por el miedo y por el temor. Hay que aprender a avanzar sin miedo, sin temor, confiando en la palabra del Señor. Avanza, mi amado hermano, confiado, sin temor, creyendo que mañana será mejor, confiando que hay un futuro y una esperanza para nosotros, que Dios no ha terminado con nosotros y que Él cumplirá su propósito en nosotros. Así te veas entre la espada y la pared, entre el mar de problemas y dificultades y el peligro atrás del faraón allí, representando también toda problemas y dificultades también. Así te veas en la mitad. Avanza, mi amado hermano, confiando en la palabra del Señor. No hay tiempo para retroceder. Confía, creyendo en el futuro y en la esperanza que el Señor tiene para nosotros y nos dice en su palabra, creyendo que mañana será mejor. Que mañana será mejor. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Y ellos respondieron y dijeron, ¿y si no? Bueno, no serviremos a tus dioses. Seguiremos confiando en el Señor. Seguiremos confiando en lo que Dios puede hacer. No nos aterrorizaremos ni pararemos allí muertos de miedo por lo que está sucediendo, sino que seguiremos confiando. Aleluya. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice, Amén. Gloria amén. a Dios. Amén. Aleluya. Gloria al